Hola, hola, estamos aquí en el primer día del Congreso Iberoamericano de Divulgación Científica. Ahorita tenemos a Juan Jorge Áviles Ortega, o también conocido como Doctor Planta. Él es licenciado en Ciencias Ambientales y maestro en Cambio Climático y Biodiversidad por la Universidad Nacional Rosario Castellanos del Gobierno Federal de México. De formación en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Federación Canofilia Mexicana. También tiene un Premio Nacional de Periodismo y Divulgación Científica del 2014 en CONACYT, Academia Mexicana de Ciencias y el Gobierno de la República. Fue primer lugar al Premio de Juventud Ciudad de México al Mérito Cívico, Ambiental y de Labor Social, otorgado por el Consejo Rector de la UNAM, IPN, UAM, UASM, INJUVE e INJUVE. Campeón nacional e internacional en congresos de ciencias veterinarias y biológicas, y actualmente se desempeña como presidente y fundador del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad AC, es presidente de la Agenda Ambiental y de la Biodiversidad Mexicana en el Senado de la República, director y fundador del Diplomado de Educación Ambiental Urbana del Senado de la República y vicepresidente en Voluntarios Informados. Aquí tenemos a nuestro invitado. Pues bueno, les voy a dejar aquí con él, que nos platique cómo estás. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Pues muy contento, la verdad, de estar participando en este quinto congreso de divulgación científica, por supuesto con todos ustedes, también por parte de la Red de Voluntarios Informados y del Instituto, y que agradecemos mucho a todos los asistentes que nos están viendo, nos están sintonizando, y pues muy contentos de saludarlos entre todos. Sí, pues bueno, aquí te dejo con el público. Ya saben, acuérdense de si tienen dudas, comentarios, lo que quieran, aquí nos los dejan en los comentarios para poder pasarlos al final. Claro que sí. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Justo estaba ahorita viendo ya los que están conectados en línea. La verdad que nos da mucho gusto que estén participando de forma activa aquí en el Congreso, y sobre todo para que nos puedan enviar aquí sus saludos y platicarles sobre la importancia de la divulgación científica. Yo creo que algo que es muy interesante, saludos a Sofía Román, a Janet Martínez, a Juana Rodríguez Silva, muchas gracias por estar aquí conectados. La divulgación científica, igual que la educación ambiental, tienen diferentes formas de poder ayudar a diversos fenómenos, poder encaminar causas y poder generar grandes revoluciones. Y eso es, la verdad, algo de los efectos del conocimiento y de la ciencia. Últimamente les comparto algo que me pareció muy perturbador en un post. Tenemos dentro de la parte del gremio biológico, veterinario, a diversos investigadores, y algo muy perturbador de cierto grupo, de cierto espacio de investigación, estaba manifestando que estaban expandiendo sus límites y que era necesario trabajar con la ciudadanía para poder tener impacto en su investigación. Y estoy platicando de un grupo de estudio que es especializado en cierto tema y que desde el día cero debía tener trabajo con la sociedad. Entonces, sí me llena de preocupación que muchas veces los investigadores, los académicos, los científicos están tan alienados, tan alejados del contexto social, del día a día, de lo que pasa en nuestra comunidad, de lo que pasa con las personas, de lo que pasa fuera de su laboratorio, fuera del aula, fuera de la universidad, que cuando salen y tienen una experiencia interdisciplinaria, multidisciplinaria, transdisciplinaria, lo ven como algo que realmente es importante, cuando realmente esa es la base de la investigación. Y es por eso que la divulgación de la ciencia debe ser la base para cualquier científico, la capacidad de poder transmitir cualquier información, cualquier conocimiento, cualquier idea a cualquier persona de la sociedad. Si no sale la ciencia a las calles, si no sale al ámbito de la comunidad, a la parte rural, a las comunidades, a los ecosistemas, si no se aterriza, no sirve de nada el conocimiento científico. Hay que democratizar la ciencia, hay que hacerla popular, por supuesto, es algo que debe estar en boca de todos,
y no es ninguna corriente partidista, sino es un tipo de filosofía que nos ayuda a generar conciencia. Y bien lo decía José Vasconcelos, y extiendo su frase de la cultura y la ciencia engendra progreso, y sin ella no cabe exigir de los pueblos ninguna conducta moral. Y con esto iniciamos, por supuesto, la plática del día de hoy, la conferencia acerca de la influencia de la divulgación científica para la conservación del ajolote mexicano, y con ejemplos reales de cómo la divulgación pues puede transformar vidas, puede hacer que, a ver si traigo, a ver si me sale, no vengo preparado, pero, miren, sí, cómo la divulgación de la ciencia puede llegar a transformarse en esto que están viendo, si ustedes ahí lo están viendo en la cámara, que es un billete de 50 pesos del ajolote mexicano, y les vamos a platicar de qué trata esto. La siguiente, por favor. Muy bien. Como ustedes saben, el ajolote mexicano hoy en día es uno de los ajolotes más famosos, no es el único, existen más de 17 especies de ajolotes, por supuesto, distribuidos en nuestro país. Esta especie que pertenece al género Ambistoma, pues es un tipo de anfibio que ha tenido la capacidad de permanecer, estrictamente hablando de Ambistoma mexicanum, en su fase larvaria, a lo cual se llama neotenia, la cual conserva sus características juveniles, y eso le permite, por supuesto, reproducirse y llevar su vida con toda tranquilidad. Eso se le llama neotenia, tener la característica de tener todas sus características juveniles como nosotros. De hecho, el ser humano es neoténico. Nosotros somos un tipo de homínido, por supuesto, que permanece su fase juvenil y puede llevar su vida así sin ningún problema. No necesitamos pasar una fase adulta. ¿Cuál es la fase adulta de los homínidos? Pues por supuesto la presencia de pelo facial en gran abundancia en diferentes partes, algunas modificaciones fisiológicas, pero algo que compartimos el ajolote y nosotros es que somos neoténicos, esta capacidad de permanecer en este estado juvenil durante toda nuestra vida. Este animal pues es microendémico, por supuesto hoy en día ya, antes era endémico de la Ciudad de México, es microendémico, su distribución prácticamente está en un espacio muy, muy pequeñito en Xochimilco, aquí en la Ciudad de México, donde justo la gente va ahí a las trajineras. Ya no hay tantas poblaciones ahí de ajolotes, sino en otros espacios. Ya hay hoy en día diversas estrategias para la conservación del ajolote, tanto in situ como ex situ, las cuales son igual de válidas, igual de necesarias e igual de importantes. Eso también es algo muy importante, déjenme decirles, aquel grupo de científicos que estén no validando o desmeritando el trabajo, es decir, no haciéndolo de forma correcta, bien, el hecho de que existan UMAS, el hecho de que existan PIMS, que existan estrategias de conservación del ajolote en muchas partes del mundo de nuestro país, y que solamente debe ser en Xochimilco, me parece un error. Por supuesto, todos los esfuerzos deben de estar muy bien posicionados para que la restauración del espacio en Xochimilco se dé y que la población pueda sobrevivir, la que está ahí, la población silvestre, por supuesto, la pequeña cantidad que queda, pero también es muy válido aquel que está, por supuesto, organizando conservación de Ambistoma mexicanum desde un centro de investigación, desde una UMA, desde una PIMS o fuera del país, siempre y cuando, por supuesto, aporte ciencia. Y eso es algo muy importante. Todos podemos poner un granito de arena para el ajolote y todos los esfuerzos son válidos. Hoy son necesarios e incluso, por supuesto, esos genes que están fuera de aquí van a llegar a ser útiles en algún momento, sobre todo los que nos también me mostró la parte de la importancia de la genética de poblaciones e inclusive la ingeniería genética de la conservación, que es una nueva área, la cual se busca, por supuesto, cuando hay especies que se encuentran dentro de un embudo genético como es el ajolote mexicano, poder rescatarlas. Pero vamos, todos los esfuerzos son válidos y que no les digan que no, al contrario, son más que válidos cualquier esfuerzo que busque generar conciencia, generar empatía por la especie y que por supuesto busque respetarlos. La siguiente, por favor. La divulgación científica pues se puede entender como este proceso en el cual se puede comunicar a través de un lenguaje accesible, abierto para todos. Y por supuesto, hoy en día, en el caso del Congreso que estamos ahorita presenciando, pues está focalizado hacia un cierto grupo de
aspirantes, de estudiantes, de colaboradores, de investigadores, de académicos que nos están ahorita siguiendo en las redes. Lo importante sería de que lo podamos sacar, por supuesto, en todos lados. Pero bueno, debemos de iniciar justo generando conciencia entre los pares, entre la comunidad y ir brincando, por supuesto, está. Y también de esto se vale la divulgación de la ciencia, aunque algunos de los investigadores lo vean como algo muy básico o como algo que pues no llena el ego científico de muchos de ellos, pues es la herramienta esencial para poder ser válido la ciencia ante la sociedad. Y recuerden, vuelvo a repetir lo mismo, la ciencia si no llega a la sociedad no sirve de nada sirve que esté tu tesis ahí en la biblioteca central, en tu universidad, cuando ni siquiera, perdón que lo diga, pero ni siquiera tu mamá ha leído tu tesis. Entonces, si tu mamá ni siquiera la ha leído, imagínate que alguien más la vaya a leer. Es algo irónico, ¿no? Es algo de mucho ego, ¿no? Que se tiene desafortunadamente. Y no, la ciencia debe salir en todos lados, ¿no? En todos los medios de comunicación, plataformas masivas, afuera de tu casa, en un cartel, en el metro, en los peceros. La verdad que es muy interesante. He visto yo infografías, no precisamente de la parte de las ciencias naturales, sino de otras ciencias, en los peceros, en los camiones, y es sumamente interesante, ¿no? Cómo se crea este fenómeno y esta colectividad, ¿no? Hacia un cierto grupo de ideas, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que estemos utilizando, por supuesto, nuestro día a día para poder generar divulgación de la ciencia, ¿no? Y no casarnos con la idea de que si no sale tu artículo en una revista indexada, si no te publicó tal revista, tal comité, tal universidad, no tiene validez. Es totalmente falso. Desafortunadamente, hoy en día lo vemos así, ¿no? Hay muchos divulgadores de la ciencia que son excelentes, son muy buenos, algunos de ellos, por supuesto, la mayoría, por ejemplo, que están participando aquí en el Congreso, colegas, compañeros dentro de la divulgación científica que tienen millones de seguidores, muchos de ellos, y que cualquier investigador en nuestro país, el Sistema Nacional de Investigadores de la más alta categoría, gustaría tener al menos el 1% de sus seguidores, ¿no? Y eso, ¿qué habla? ¿Qué quiere decir? Que la ciencia y la divulgación, a pesar de que son justamente dos aspectos que integran el conocimiento científico, están muy distanciados hoy en día en Latinoamérica y en muchas partes del mundo. Y ojalá que se les pida, por supuesto, más a los investigadores tener esta empatía con el colectivo social. Dentro de la influencia de la divulgación científica en la conservación del ajolote, vamos a platicarles acerca de este ejemplo, por supuesto que lo tenemos aquí, la siguiente. Hay que primero visualizar el problema. Para poder hacer divulgación de la ciencia, no solamente basta conocer el fenómeno, no solamente basta conocer a la comunidad que lo está investigando, al sector científico, a la parte académica, a la problemática. No solamente se trata de verificar todos los antecedentes, no es una revisión bibliográfica únicamente. Se tiene que analizar en diversos contextos y en diversas situaciones cuál es el impacto, por supuesto, de que hoy en día tengamos problemas con el ajolote. Hoy en día sabemos que el ajolote se encuentra en un peligro crítico de supervivencia, porque a pesar que hay ajolotes por todo el mundo, la población en Xochimilco, que es la única población silvestre, también se está enfrentando ya hoy en día a un embudo genético. Ese es el principal problema. Se requiere, por supuesto, de inversión, se requiere de análisis, se requiere de entender que no se soluciona esta problemática con campañas, con tener UMAS, con tener PIMS, con tener Chinampa Refugio. Es un problema gravísimo, es un problema titánico, pero qué bueno que se estén haciendo esas labores, ¿eh? Y qué bueno que se están presentes, y qué bueno que las instituciones lo están tomando a cargo, y qué bueno que estás donando a los diversos programas, pero aún así no es suficiente. Necesitamos entender que si esta problemática realmente no es atacada en conjunto, y eso quiere decir abarcar a servidores públicos, empresas, grupos ejidales, chinamperos, es decir, tomar todas las partes involucradas, todos los sectores, inclusive a los que están en contra, para poder entender la problemática, no vamos a poder, por supuesto, entenderlo. Entonces, se debe de crear una figura. Lo que nosotros hicimos, por supuesto, es generar una estrategia que duró muchos años para poder nosotros tener al ajolote como un ícono en la conservación en México.
y no solamente es una persona la que encabeza todo el movimiento, sino son múltiples frentes al mismo tiempo, desde diversas directrices y muchas veces no coordinadas o muchas veces no tiene que ver ninguno con otro. Entonces, hoy en día la estrategia de conservación del ajolote lo que hizo fue reunir diversos aspectos a través de la divulgación de la ciencia, entender diversos contextos y que todos los esfuerzos, por supuesto, fueron válidos y que se pudieron traducir en el resultado que ahorita vamos a presentar. Dentro de la educación ambiental, hoy en día también va de la mano con la divulgación de la ciencia. Tenemos diversas estrategias como las del Instituto Mexicano de Fauna y Flora, como las del Instituto de Biología, como las del CIVAC, el Centro de Investigaciones Biológicas y Dulceacuícolas de Cuanco, por mencionar algunos. No son los únicos, hay muchas estrategias, ¿no? Y sobre todo entender que deben ser consideradas, deben ser mencionadas. Por supuesto, también la Dirección General de Zoológicos a través de su museo, Axolotitlán también a través de su museo, las sumas, las PINs locales, los médicos veterinarios o tecnistas, los biólogos, todos es muy importante mencionarlos, todas las partes, y no importa si se llevan bien o se llevan mal, hay que darles su lugar, por supuesto, tienen que ser reconocidos por la historia, que todos somos actores que hemos participado y que hemos logrado, por supuesto, posicionar un tema a través de la divulgación de la ciencia, pero sobre todo entender que a pesar de que ya hoy en día logramos el posicionamiento, viene la fase de la capitalización, es decir, de poder aterrizar eso que ya se generó la conciencia colectiva sobre la conservación del ajolote a que se traduzca en acciones en la conservación de Xochimilco, en acciones donde se pueda apoyar más a las UMAS, más a las PIMS, que se puedan asignar recursos, y no solamente a un grupo de investigadores, sino a la comunidad, a diversas universidades, a diversas instituciones, ya que hoy en día somos muchos los que nos dedicamos a realizar diversos aspectos y trabajos sobre la conservación de los ajolotes, y no solamente el ajolote mexicano. Ok, aquí vamos a empezar a hablar un poquito acerca de esto. Esta aventura, en su caso de su servidor, inició en el 2005 aproximadamente en la Facultad de Ciencias, ahí en la UNAM. Mi primer maestro en la carrera universitaria en el 2005 en la Facultad de Ciencias, en Biología, es decir, estamos hablando de hace 20 años. Mi primer maestro universitario fue el doctor Luis Zambrano, que es justamente una de las personas más reconocidas también dentro de la conservación de los ajolotes. Y me acuerdo que nos invitó desde el primer semestre, ¿no? Pues vénganse, súmanse, les interesa cuidar, les interesa conservar. Pues hay un animalito que se llama Amistad Mexicano, un ajolote, hay problemas con sus poblaciones. En el Departamento de Restauraciones Ecológicas estamos solicitando voluntarios y bueno, pues ahí ingresamos, ¿no? Estuvimos un ratito, pero por acciones y por diversas cuestiones personales, yo no pude estar durante mucho tiempo, como lo estuvieron muchos compañeros, uno de ellos, compañero de generación, el doctor Fernando Córdoba Tapia, también igual él es premio de la Juventud Federal, también por aspectos de conservación, es compañero de generación, al igual que otros compañeros. Algunos permanecieron, otros estuvieron ahí en el Departamento de Restauración Ecológica, pero bueno, por ahí inició justamente esa parte ya de aterrizar el amor hacia los ajolotes. Posteriormente a esto, pues ya empieza a haber una directriz de forma independiente y empezamos a hacer divulgación de la ciencia, ¿no? En revistas, ¿no? Como era la de Herpetófilos, una revista muy padre, muy interesante, dirigida a un sector de la parte de herpetocultura. Después vimos el tema de Animalia. Animalia era una revista ya que se vendía en todas estas tiendas de Sanborns a nivel nacional. Y estamos hablando nosotros publicaciones del 2008, publicaciones del 2009, 2010, donde ya empezamos a hacer trabajo de divulgación de la ciencia, por supuesto, era lo que estaba pasando, montando ajolotarios. En el TEC de Monterrey, aquí en la Ciudad de México, montamos un ajolotario por ahí del 2011 o 2012, y tienen una constante justamente actividad respecto a esto. Pero durante justamente unos estudios que está llevando a cabo en la Universidad del Valle de México, se crearon unas jornadas veterinarias, y en las jornadas veterinarias presentamos un artículo, por supuesto, de divulgación científica, bueno, una investigación que después se plasmó en un artículo de divulgación científica que salió publicado en la revista de Actualidades en Medicina Veterinaria y Zootecnia, donde prácticamente se explicaba cuál es la situación, el tema del ajolote,
Afortunadamente, cuando sale esta publicación en la revista, también sale a la par un comunicado de la Academia Mexicana de Ciencias, donde por supuesto se anuncia la grave problemática del ajolote. El Departamento de Restauración Ecológica da a conocer, por supuesto, que hoy en día ya no hay ajolotes. Estamos hablando del 2013, 2014. Y justo el comunicado se complementa con el artículo, mucha prensa empieza a utilizar el artículo que se escribió y empieza a generar todo un boom, toda una ola, por supuesto, de aspectos relacionados hacia el tema del ajolote a nivel internacional, BBC de Londres, Washington Post, una serie de diferentes medios de comunicación, y nosotros tomamos esa bandera y esa estafeta a partir del 2014 de una forma muy intensa de poder llevar así la palabra del ajolote a todos los rincones. Y aquí están viendo justamente ahí en todos los congresos de veterinaria y biología estamos ahí presentes, jornadas de herpetología en Puebla, en Acapulco, en León, en Chiapas, en todas las zonas visitamos, con la finalidad de poder llevar ahora sí la palabra de la situación del ajolote a todos lados, y eso generó un boom, por supuesto, ¿no? Y eso todavía hoy lo seguimos haciendo también a través de medios de televisión, ahorita últimamente con los últimos estudios que tenemos de tomografía computarizada en el ajolote, que son los primeros que se realizan en el mundo, y toda esta actividad pues siempre la llevamos, pero también la investigación tiene que ir siempre de la mano de la divulgación científica para que tenga ese impacto. Pero empezamos a ver que esto no era necesario, o sea, ya todo el mundo, ya todos los congresos que visitábamos, ya todas las universidades que estuvimos participando, ya todos conocían la grave problemática del ajolote, porque esto fue justamente un mecanismo de difusión de la ciencia, también un poquito acompañado de divulgación de la ciencia, y pues aún así no había todavía un impacto, ¿no? Necesitábamos entender más el fenómeno, aterrizarlo a la gente, porque de que sirve que la comunidad científica sepa que hay un grave problema con el ajolote si no lo aterrizamos. Entonces, la siguiente, por favor. Aquí es donde empieza a tener conciencia sobre la importancia de la divulgación científica y no solamente las redes digitales, sino también la inclusión comunitaria. Y por supuesto, aquí lo supo hacer muy bien la UNAM con su programa, por supuesto, de Chinampa Refugios, su programa de productos con su etiqueta chinampera, que empezó a vincular la comunidad. Ese trabajo lo hizo excelente el Departamento de Restauración Ecológica, cabe destacar, que hubiera sido muy bueno y es difícil también igual, o sea, y se debe valorar esa parte. La tienda UNAM estuvo ahí presente ahí con los productos, pero el problema, uno de los problemas fundamentales también era que no salió justamente la comunidad de la UNAM, y eso pues no impacta tampoco, ¿no? Prácticamente ahora estamos viendo al consumismo interno, y las campañas y las estrategias, pues falta tener un impacto masivo, un impacto, por supuesto, en la comunidad, pero siempre, por supuesto, velando no solamente Instituto de Biología, sino también el CIVAC, también diversas instituciones por la conservación del ajolote con los recursos que se tienen. Eso es algo importante, pero ya se tiene bien identificado, y esto fue justamente desde la generación del grupo GIEX, del Grupo de Investigación de Ajolote de Xochimilco, que fue un esfuerzo que se realizó hace varios años, con la finalidad, por supuesto, estamos hablando de 2007, 2008, de integrar comunidad, gobierno, en pro de la conservación del ajolote. Lamentablemente no pudo avanzar, había muchos problemas. El principal problema era el ego entre instituciones, gobierno, investigadores, y eso sigue siendo uno de los problemas más graves hoy en día también para la conservación del ajolote mexicano, y todavía está latente, que es uno de los problemas. La siguiente, por favor. Y hoy ya entendemos que si no hacemos a través de la divulgación de la ciencia que el ciudadano haga ciencia ciudadana, es decir, la forma de participar, no se va a involucrar. Hoy en día ya existen diversos festivales, ya hay festivales especializados de ajolote en México, fuera de México, hay actividades ya con campañas, con donaciones oficiales, ya hay museos, tanto públicos como privados, ambos igual de válidos, ambos igual de apasionados, por supuesto, y cada quien con su enfoque. Y son esfuerzos que se deben de reconocer, por supuesto, y más los que son privados, que no tienen, por supuesto, fuentes públicas.
porque es muy difícil generar, por supuesto, empatía, generar arraigo, identidad de algún estrategia, emprendimiento que tenga que ver con la conservación de la biodiversidad. Es complicado, pero justo ya hoy en día los ciudadanos forman parte de lo que es el día a día en los ajolotes. Prácticamente hoy todos, y si se los puedo apostar, tenemos una imagen de un ajolote de nosotros en nuestra casa, aparte del billete de 50 pesos, tal vez en un lapicero, en una gorra, en una goma, en una libreta, en un cuaderno, en una impresión, en un sticker, algo ya tienes presente del ajolote y por supuesto esto hace que se empiece a generar una identidad. Cuando empiezas a ver algo tú de forma coloquial, siempre, siempre, siempre eso empieza a generar empatía, por supuesto. Vamos, prácticamente somos ajolotólicos, es decir, creyentes de los ajolotes, esperando, por supuesto, que se pueda rescatar esta especie a través de lo que hoy se está haciendo y todo el trabajo que se tiene que hacer. La siguiente, por favor. Aquí, ahora sí, aterrizando. Decimos, a ver, el ajolote ya se anunció desde el 2014 la grave crisis y desde antes ya se había anunciado las graves problemáticas de las poblaciones. En el 2014 se genera este boom internacional que se acompaña con el artículo de divulgación científica que publicamos en esta revista del CONACYT, de actualidades en medicina veterinaria y zootecnia, pero aún así siguen estando los problemas, siguen estando las situaciones. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces empezamos a generar conciencia, empezamos a generar mucho ruido y sale esto. Esto está acompañado de una iniciativa. Fíjense aquí algo muy importante. ¿Cómo puedes vincular algo de gran importancia a que sea algo de uso de toda la comunidad, que todo el país valore al ajolote? Entonces nos ocurre entonces el Día Nacional del Ajolote. Y esto lo hicimos con el apoyo de en ese entonces la senadora Silvia Garza. Y la senadora Silvia Garza es la que propone con todo su equipo, justamente de asesores, entre ellos están ahí, estimado Kevin, por supuesto, un abrazo, al biólogo Kevin, colega, propone que por supuesto, se instaure el 1 de febrero como el Día Nacional del Ajolote, por la publicación, por supuesto, en la revista Nature, sobre el tema de la genómica, la genética de este ejemplar. Pero nosotros decimos, está bien, o sea, ya tenemos la propuesta, pero pues hay que hacer ruido, hay que hacer conciencia. Y sacamos precisamente la primera marcha de la biodiversidad mexicana por el ajolote mexicano, y salió todos los medios de comunicación. Ahí salimos a marchar, ahí en Reforma. El ajolote era nuestra bandera. Éramos unos locos ahí, los que estaban ahí presentes, ahí marchando. Y ahí estuvimos en la conferencia de prensa ahí en el Senado. Ahorita van a ver las fotos y todo esto. Pero ahí está, y todo esto está documentado, todos estos procesos, los cuales su servidor tuvo el gusto de liderar, por supuesto, en conjunto con grandes amigos, con grandes activistas dentro de la parte ambiental. Ahí tenemos a Eric Michel. Eric Michel, ahorita les voy a platicar un poquito acerca de él. Él en sí es el detonante del diseño, la inspiración que en algún momento el Banco de México ahí empezó a diseñar el billete del ajolote. Él ya lo había diseñado un año antes y se hizo viral. O sea, es importante también reconocer eso, ¿no? Como justamente muchas personas participamos en esto, muchas personas, esto es la raíz, por supuesto, también del tema de lo del billete del ajolote, esta marcha, el día del ajolote, que ahí tenemos las personas, y ahí en la foto, en las fotos salen las personas claves. Sale Pamela Valencia, fundadora de Axolotitlán, donde está justamente la gorda es el ajolote que está inspirado en el billete de 50 pesos. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son estas personas? ¿Son los académicos? ¿Son los científicos que están adentro del laboratorio? No, somos los divulgadores de la ciencia, somos los educadores ambientales, los que desde un inicio nos quedó muy en claro que para poder hacer ciencia y divulgación tenemos que estar con la gente, tenemos que estar ahí justamente con la ciudadanía. La siguiente, por favor. La presión social genera, por supuesto, en la ciudadanía la atención de las autoridades locales, las autoridades federales. Se empiezan a generar en este caso también pues ya diversas estrategias, hasta los gobiernos ya empezaron a adoptar hasta el logo del ajolote. La alcaldía de Xochimilco en su momento empezó a adoptar el logo del ajolote, todavía delegación, si no mal recuerdo, la última vez que fueron delegaciones era el logo de la delegación Xochimilco el ajolote. Y empieza a haber justamente también ya una conciencia en los tomadores de decisiones y en la población. Antes de hacer la marcha por la biodiversidad, preguntamos, fíjense muy bien, preguntamos a 10 personas, por poner un ejemplo,
Y de esas 10 personas, solamente el 10% sabía que era un ajolote, es decir, una persona sabía que era un ajolote, todas las demás personas decían, es como un ave, es como un claconete, es como un pez. Nadie sabía realmente que era un ajolote, o sea, menos del 10% de la población sabía lo que era un ajolote. Después de la marcha, después del Día Nacional del Ajolote y después del billete de ajolote, hoy en día el 80% de los mexicanos, 90% de los mexicanos sabe que es un ajolote sin lugar a dudas, ¿no? Al menos sabe que es un anfibio, que es una especie que está en peligro de extinción, pero todos iconográficamente lo conocen. La siguiente, por favor. Y también este debate de que si es rosita, que si es la condición silvestre, todos sabemos que el ajolote en vida silvestre, la fase silvestre es una fase parda, negra, oscura, café, por supuesto. Esa es la fase natural. Los ajolotes leucísticos, albinos, todos estos, pues son justamente en cautiverio, son ajolotes domesticados, no van a estar en la naturaleza porque van a ser consumidos por sus presas. Pero hay algo muy importante, que muchos, no muchos, la verdad es que con la mano los puedo contar. Algunas personas estaban en contra de que se viralizara, de que el ajolote fuera rosita, que fuera leucístico, que fuera albino, porque así no es el ajolote. Estaban mal, gracias a que se hizo el ajolote más antropoformizado, más empático, ojos grandes, sonrisota, risueño, cachetón, fue lo que logró el vínculo y la conexión. No estaba generando el vínculo y la conexión el ajolote pardo, negro, oscuro, donde ni siquiera se diferencian sus ojos del tegumento, de la piel. Entonces, es importante en la divulgación de la ciencia poder generar anclas, poder generar estrategias visuales para después ya aterrizarlas. Ya hoy en día es más fácil decirle a la gente, bueno, el ajolote rosa, el ajolote albino, pues es una fase domesticada que no existe en cautiverio. El problema, la raza original del ajolote, la variedad original del ajolote, el morph silvestre, tiene estos colores y es el que está en peligro de extinción. El otro prácticamente ha sido producto de la domesticación, de la selección de ciertos genes, de ciertos fenotipos, pero no ir en contra de eso, porque eso fue lo que lo hizo famoso, eso fue lo que lo hizo tendencia, eso fue lo que ayudó a que la gente lo conociera. Y eso es importante y hay que valorarlo. Y ahí es cuando el científico tiene que aterrizar y entender el contexto social, escuchar a la gente, qué es lo que quiere, qué es lo que le llama la atención, qué es realmente lo que puede generar una conexión que puede liberar emociones, por supuesto, ¿no? Entonces ahí tenemos la reunión del Senado de la República. Esos que están ahí en la foto, esos que están ahí, son los detonadores, y ahí falta el biólogo Kevin, porque él está tras bambalinas, porque era parte del grupo de la asesora de la bióloga Silvia Garza, que es la senadora de la República que está ahí. En ese grupo estamos ahí los responsables de que hoy en día el ajolote tenga su día nacional, que es el 1 de febrero, y que el ajolote esté impreso en el billete de 50 pesos. Ahí están los responsables. Ahí está Pamela Valencia, ahí está Eric Michel, que fue el primero que sacó el diseño, ahí está su servidor, ahí está parte del grupo del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sociedad Social AC, parte de la dirección de la alcaldía de Cuauhtémoc, que justamente ahí estábamos ahí moviendo toda esa parte, estudiantes del diplomado. Hoy en día hay algunos justamente de los actores que están ahí, que trabajan hoy en día en la CDM, en la Corena, y que nos da mucho gusto. Y ahí viene la historia, de ahí viene justamente esa parte. Estamos hablando de eso del 2014, porque tenemos esto, tenemos un movimiento, ya tenemos los datos que son necesarios, por supuesto, y agradecemos mucho a todos los investigadores, a toda la comunidad científica, pero realmente el ajolote no salió hasta que se empezó a hacer esta difusión masiva, hacer esta viralización de las actividades. Aquí este meme que ustedes ven aquí dice Día Nacional del Ajolote Mexicano. Justo hoy que estaba haciendo los últimos análisis aquí de la presentación, porque las presentaciones las hacemos justamente con el equipo del instituto, me llamó mucho la atención, dije, no inventes, se la piratearon. Esta imagen que está aquí, hasta acá, aquí. Aquí está. Esta que trae el ajolote con su sombrerito, la diseñamos aquí en el Instituto Mexicano de Fauna y Flora y se hizo viral, pero ahí la piratearon el gobierno. Está bien, qué bueno. De hecho, ahí lo dice 1 de febrero, allá atrás está el logo del instituto y eso ustedes lo pueden consultar, ¿no? Ahí en la página y ahí sale. Pero eso está bien, la ciencia debe ser para todos y qué bueno que se roben los memes y qué bueno que saquen las imágenes y qué bueno que se vuelven los pósters porque nuestro interés es que se genere esa conciencia, ¿no? Y eso otra vez, eso en el ego de los científicos, les pega ahí casi, ¿no? Si tuviéramos solo este ego, sería
¿por qué no citaste en formato APA ahí abajito de la infografía de educación? ¿De dónde sacaste eso? Estás haciendo plagio, estás usurpando. No, la divulgación científica debe democratizarse. Sí hay que reconocer, por supuesto, a los que hacen el trabajo, quienes inician, quienes están ahí presentes, aunque te caigan bien, te caigan mal, sí hay que reconocerlos, como los nombres de todas las personas que he mencionado ahorita a lo largo de esta conferencia, que todos han sido actores claves y partícipes, y no necesariamente eso tiene que ver que tengan la misma línea, el mismo pensamiento, se ven bien, se ven mal, pero son parte de la historia de la conservación del ajolote en México o de los esfuerzos por buscar la conservación. Y todos cuentan, investigadores, instituciones, divulgadores de la ciencia, educadores ambientales, todos somos parte de esto, pero todos debemos de aterrizar a la sociedad. La siguiente, por favor. Muy bien, entre los retos y oportunidades, pues aquí empezamos a ver que había una respuesta positiva y por supuesto la desinformación que está presente. Hoy en día la fragmentación del hábitat, la introducción de especies exóticas, hace que la población esté muy mal del ajolote, ¿no? La realización de eventos, de festivales en esas zonas, el drenaje, la mala calidad del agua, el tema de las plantas de tratamiento, el tema de que hoy en día, y eso sí lo comparto totalmente, que Xochimilco es la cantina más grande del mundo, lamentablemente hoy en día sí, y a pesar de los esfuerzos del gobierno, a pesar de los esfuerzos de la academia, de la sociedad, hoy en día se sigue viendo Xochimilco como esa parte, pero ya está cambiando, eso es algo muy importante, si hay conciencia, hay preocupación por parte de las autoridades, hay preocupación por parte de la alcaldía, del gobierno central, del gobierno federal, para cambiar esto, y justo ahora lo que hacemos falta es la conciencia, ahora lo que vamos a tener que hacer, y qué bueno que aquí está Sandy, ahorita para que no se vaya la idea, Sandy, igual ustedes también apóyenme para que no se nos olvide, vamos a crear ahí un concepto, una idea de que si tomas Xochimilco estás también matando al ajolote de una forma directa, para entender justamente esta problemática, ¿no? Que Xochimilco sí es un lugar turístico, pero debemos de justamente tener conciencia con esto, ¿no? Entonces, si tomas en Xochimilco y desechas, pues también se muere el ajolote, ¿no? La siguiente, por favor. Como conclusión, pues la divulgación de la ciencia pues ha demostrado siempre ser un puente fundamental de integración entre la academia y la acción social. Si no hay acción social, si no hay esa conciencia, si no hay generación de esa preocupación, de esta revolución, de estas ideas, pues prácticamente no estamos visibilizando los problemas, ¿no? Y eso pasa en muchos aspectos en la ciencia, ¿no? Por eso a veces mucha gente criticaba, ¿no? Hay esa campaña para ahorrar el agua en la televisión o aspectos, ¿no? De que cuidado con la salud, cuidado con este tipo de cosas. Vamos, sí, hay muchas formas de poder a través de la divulgación de la ciencia que pueden ser desde lo más perturbadoras, lo más irreal, lo más formal, pero todas pueden generar esta parte que buscamos, que es el cambio de ver ciertos fenómenos en la sociedad. Y aquí no el ajolote, yo se lo estoy resumiendo, algo que pasó desde el 2005 y que terminó hasta, podemos hablar justamente todo este periodo que fue muy grande, 2005 hasta la salida del billete de 50 pesos del ajolote. Estamos hablando casi de un proceso de entre 10 a 15 años que nos tardó muchísimo en poder establecerlo y nuestra misión no era sacar un billete, nuestra misión no era hacer el Día Nacional del Ajolote, nuestra misión era que todo el mundo conociera la problemática del ajolote y empezamos a utilizar esas diversas estrategias, por supuesto está. La siguiente, por favor. Por último, los invitamos pues a que se capaciten, a que ustedes puedan aprender de la forma de llevar a cabo la divulgación de la ciencia y la educación ambiental. Ahorita en la plática he tratado de ser justamente muy una charla de café. No me interesa platicarles ahorita a ustedes de toda la terminología científica, el tema de un ecosistema, la restauración ecológica, la problemática ambiental, el cambio climático, no, porque estamos haciendo divulgación de la ciencia. Lo que me interesa es que a través de un ejemplo como lo que es el caso del fenómeno del ajolote, ustedes puedan entender que podemos transformar, que podemos generar diversas formas de llegar a la ciudadanía y de eso se trata. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Y bueno, aquí aprovechen porque ahorita tenemos estos dos diplomados que tienen un 100% de descuento en beca. Ahí los pueden escanear. Diplomado en herpetología, en zoológicos y acuarios, para que ustedes puedan ser actores claves dentro de estas áreas, disciplinas,
pueden verificar la convocatoria legal, las instituciones participantes, por supuesto, instituciones que llevan muchos años, ASCAR más de 40 años, Colegio de Biólogos 1961, entonces la verdad que valen mucho la pena, por supuesto, la toma de estos diplomados. Con esto, la siguiente, que viene aquí justamente nuestros contactos, tenemos actualmente 2 sedes, una sede sur, ahí en Cuemanco, en el último bastión del Ajolote de Xochimilco, nosotros ahí sí trabajamos, ahí directamente, ahí estamos en el último espacio, en el área natural protegida, donde se encuentra este animalito todo el tiempo realizando educación ambiental, capacitando a la ciudadanía y también, por supuesto, aquí en nuestra sede central, aquí a 50 metros del Metro Vía de Cortés, en la alcaldía Benito Juárez. Con mucho gusto, por supuesto, vamos a estar para ayudarte. Y la que viene, por favor. Agradecerles a todos ustedes. Estoy aquí viendo sus comentarios. No sé si me puede ayudar la producción. Muchísimas gracias. Saludos a Luis Muñoz. Cite en formato APA, por favor, para mejorar la calificación. Sí, cuando es trabajo de tarea, sí hay que hacerlo, por supuesto. Janet Martínez, si restauraste su hábitat, si se restaurase su hábitat, ¿crees posible esto? Sí es posible restaurar el hábitat, pero hay varios problemas. Tal vez me estoy saltando el protocolo porque tal vez el maestro Arturo vale pregunta, pero bueno, ahí hay varias. Usted me dice, maestro Arturo. Aquí hay muchas preguntas, felicitaciones y todo. Vamos a empezar por aquí. Mira, creo que les ha gustado, creo que hacer conciencia sobre cuidar el medio ambiente, todos esos animales. Es que hay una frase muy, muy clásica, ¿no? Que no cuidamos lo que no conocemos, ¿no? Entonces, creo que darlo a conocer, su importancia biológica, ecosistémica, ahí es cuando cambia la visión de decir, este no es nomás un animalillo, ¿no? O sea, tiene un gran impacto el sacarlo de su hábitat, el matarlo, o sea, todo eso tiene un impacto. Entonces, ahí es cuando uno dice, caray, eso no sabía. Bueno, también el desconocimiento no implica el que vayas y lo saques, ¿no? O sea, ahí hay que llevarles esta información. Y es lo que hace la divulgación, justamente como lo estaba diciendo ahorita, doctor. Y aquí nos hacen varias preguntas. Totalmente de acuerdo. Son parte de nuestra historia los ajolotes, dicen por acá. Así es, exactamente. Dice, ¿qué información hay de los ajolotes rosas, doctor? Creo que platicé un poquito en la conversación, perdón, en la parte de la conferencia, pero recuerden que todos los ajolotes son rosas, dorados, leucísticos, albinos, que no tienen la pigmentación silvestre, que no son pardos, cafés, negritos, pues son domesticados, están dentro de la parte del cautiverio y no existen en vida silvestre. Pero gracias a esos ajolotes rosas se pudo generar la conexión y la empatía, porque antes la gente los veía de forma tradicional en los mercados, que eso es algo muy importante de documentar. La sociedad mexicana fuera de Xochimilco conoce al ajolote en ventas de puntos ilegales en los mercados, estoy hablando antes de los años 80, y los asocia para rituales mágicos religiosos, diversos aspectos, ¿no? Y la gente siempre como, hay un ajolote, o sirve para eso, o sirve para el jarabe para la tos, porque había justamente el jarabe de ajolote. Entonces, y ahí salía el ajolote para. Entonces, sí había una barrera que tenía la sociedad hacia el ajolote, hacia la especie, a la forma natural, que no debía de ser, eso es algo importante y sí estoy muy de acuerdo con eso, no debía de ser, pero estos ajolotes domesticados, estas variantes, estas mors, nos pidieron acercar a la ciudadanía ya cuando se empezó a caricaturizar, a antropomorfizar un poquito, y eso funcionó bastante bien. Entonces, hoy en día ya saben las personas que sí hay esos ajolotes y están, por supuesto, los ajolotes nominales, ¿no? Las fases naturales. Y saben que son exactamente la misma especie, pero hay que cuidarlas ambas, ¿no? Y que una es la que está en mayor peligro de extinción, que es la fase oscura. Así que no se vayan con que el ajolote rosa sirve para hacer amarres amorosos. No, ya la ex ya se fue, ya déjala, ve a terapia. Aquí viene, mire, otra pregunta de Luis Muñoz dice, ¿habrá posibilidad de lograr la reintroducción del ajolote in situ? Es muy difícil, sí ha habido estrategias, han hecho reintroducciones que no van de acuerdo a la norma, lo cual está mal. Recuerden que cualquier reintroducción de especie debe tener un plan, debe tener una autorización por parte de la Semarnat para no crear ningún tipo de problema en la población introducida y que se pueda garantizar. Son muchos aspectos los que hay que cubrir. Hoy en día lo que está funcionando son los refugios Chinampa, que es conservar las especies nativas
en esos mismos espacios, pero en lugares donde se tiene controlado todas las condiciones bioclimáticas, los factores físico-químicos del agua, las plantas, pero se le da una cierta permeabilidad, ¿no? Con filtros naturales. O sea, la verdad es que sí es una idea muy, muy interesante, y hay algunos estudios de mapeo que últimamente han salido estos meses, que esto lo está llevando a cabo la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Instituto de Biología de la UNAM, con el doctor Luis Zambrano, y también hay otros esfuerzos como el CIVAC. Justamente ahorita está un poquito en pausa el CIVAC, pero también ha hecho muchos esfuerzos in situ ahí en la zona para la conservación del ajolote. Aquí hay que darles su palomita a todos, y por supuesto se hace con los recursos que las universidades tienen, y esperemos algún día que justo Xochimilco se pueda restaurar. Ahorita ya está un poquito más la mano dura en cuestión de los cambios de uso de suelo. La zona chinampera no debe haber escuelas, no debe haber casas, no debe haber industria. Hoy en día ya se está tratando de cambiar eso, por supuesto, y mejorando la calidad del agua, mejorando los hábitos, haciendo que otra vez esa zona vuelva a ser lo que era, una producción agroecológica a través de las chinampas. Pues sí, sí se puede, y yo creo que en algún momento lo vamos a poder lograr, siempre y cuando haya voluntad de todas las partes y el ego de todos los investigadores, de todos los actores del gobierno, de los científicos, de los divulgadores, de los educadores ambientales, de todos, estén justamente en sincronía. Yo digo que sí se puede, no es una utopía, porque se está trabajando mucho esta conciencia, y esperemos que sí lo podamos llegar a ver. Esperemos que sí, es trabajo de todos, es chamba de todos, y si tú estás viendo esto, comparte este video para que siga llegando la información. Igual, Doc, ¿dónde podemos ver más información sobre el ajolote y ese trabajo que ustedes están haciendo, que aquí claramente le felicitan? Muchas gracias. Bueno, nos pueden visitar nuestra página del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social AC. Algo que los invitamos, si te apasiona mucho el tema de los ajolotes, en noviembre sale nuestro diplomado, que es de conservación, educación ambiental y mantenimiento de ajolote mexicano. Ese vale mucho la pena, dura 6 meses. Hoy en día es la capacitación más completa que existe para el cuidado de los ajolotes en nuestro país y en Latinoamérica. Me atrevo, es la más completa, hasta ahorita no he visto ninguna otra. Vale mucho la pena, trabajamos mucho por esto, y si no hay ningún enfoque a nivel mundial acerca sobre la conservación, no existe. Entonces, la verdad que vale mucho la pena. Yo te invitaría, si me estás escuchando y te interesan los ajolotes, a participar en esta parte. De todas maneras, aquí nuestros anfitriones, el maestro Arturo y todo el equipo, han estado pasando aquí las plecas para que nos visiten nuestra página de internet, y por supuesto ahí nos podamos poner en contacto. Excelente, Doc. Muy bien. Pues muchas gracias a todos los que están por acá. Muchas gracias, Doc, por la información. Continuamos con el Congreso, porque ahora vamos a ir a hablar de arácnidos. Así que empezamos ya en un minutito. No se vayan, no se despeguen. Recuerden que tenemos la palabra clave. Recuerden que tenemos el Forms, que ya lo compartimos aquí en el chat, para que se registren si quieren tener su constancia en comunidad curricular. Así que, Doc, muchas gracias, vayan a seguirlo y nos vemos en la siguiente charla. No se vayan. Bye.